El Señor les bendiga en este día. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en este caminar, en este recorrer que hemos iniciado en el libro de Apocalipsis. Y recordarán ustedes que hemos estado viendo, estudiando y analizando las 7 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo le describió, le hizo ver y le dijo al apóstol Juan que escribiera para que hoy ustedes y yo conociéramos pues de estas bienaventuranzas. Independientemente, como hemos dicho anteriormente, de las bienaventuranzas que el Señor Jesús habló allá en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Bueno, este es otro tipo de bienaventuranzas, en el sentido de que es otro tiempo y dicho por Jesús a través del apóstol Juan. Entonces vamos a continuar, pero haciendo un recordatorio, hermanos, de lo que hemos estado estudiando anteriormente. Perdonen porque he andado, al igual que mi esposa, un tanto mal de la alergia. Y bueno, esperemos en Señor que ya esto vaya pasando ya. Es un tanto incómodo, pero pues ¿qué podemos hacer, verdad? Hay que seguir haciendo las cosas y soportar un poquito. Así que por favor disculpen cuando han escuchado tanta que hago de mi garganta. Esta es la razón. La alergia es un tanto incómoda. Pero bueno, vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos estado estudiando. ¿Recuerdan la primera bienaventuranza que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3? ¿Recuerdan lo que dice, hermanos? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Recuerda que estuvimos viendo esto. Leer que, pues leer la palabra de Dios, ¿verdad? Oír que, pues oír de la palabra del Señor. Debemos de estar interesados al 100% nosotros como pueblo, como hijos de Dios, el estar estudiando, el estar analizando la palabra del Señor, que es la que añade bendición a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que somos bienaventurados por leer, por oír la profecía, la palabra que está escrita en la Biblia, en el libro que tú y yo tenemos el día de hoy. La segunda bienaventuranza nos habla en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, y dice el apóstol Juan: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigan. Recordemos que en esta bienaventuranza estuvimos aclarando a través de la Biblia que los muertos que mueren en el Señor son aquellos que duermen, ¿verdad? Los que recibieron a Jesucristo y murieron, se nos adelantaron, son los que están durmiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, la Biblia sí lo aclara, el apóstol Pablo también aclara mucho sobre este aspecto, ¿verdad? Porque un día despertaremos, hermanos. Recordemos que en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo se levantarán primero y los que estemos en vida seremos juntamente con ellos llevados. Pero habrá un despertamiento, habrá una resurrección, que es lo que vamos a ver también y lo vimos ya más adelante. La tercera bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 5, ¿lo recuerdan? He aquí dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. También clarificamos de alguna manera que la palabra ladrón no es el concepto que nosotros tenemos de un ladrón, ¿lo recuerdan? Sí, el Señor Jesucristo no viene como un vulgar ladrón. Aquí la figura es que ni tú ni yo esperamos la venida o la llegada del ladrón, ya sea a nuestra casa, en nuestro carro, y mencionaba algunos lugares. No esperamos, ¿verdad? Sabemos que hay ladrones caminando por ahí, pero no sabemos en qué día y en qué momento y va a llegar a nuestro hogar o a robarnos algo. Bueno, el Señor Jesucristo en esta figura, Él vendrá, ¿verdad?
aunque nos ha anticipado muchas cosas, anunciando de su venida por la iglesia, del retorno de Él en la segunda venida, que son cosas diferentes, ¿verdad? Pero el Señor nos está anunciando, nos está hablando, y aquí lo hemos visto: bienaventurado el que vela. Y hablábamos de las vírgenes aquellas, ¿recuerdan? Que eran 5 sensatas y 5 insensatas, aquellas que se prepararon para esperar al esposo, ¿verdad? Para esperar aquel que había de venir. Y esto también es una figura de cómo nosotros como iglesia debemos de estar velando, ¿verdad? Y guardar nuestras ropas, es decir, cuidarnos, hermanos, hasta lo máximo. Seremos bienaventurados si nosotros hacemos esto. En la cuarta bienaventuranza, hermanos, encontramos lo que dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, dice Juan, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Por fin, hermanos, se realizará la boda entre el Señor Jesucristo y su novia, que somos nosotros, ¿sí? Y ahí hemos hablado de los invitados, quiénes serán, la iglesia, lo que estará participando. Y se acuerdan también que hablamos en relación a lo que va a durar la luna de miel. Mencionaba yo de alguna manera, pues, que la luna de miel no será como la nuestra, ¿verdad? Aquí muy terrenante, que a lo mejor dura un año, o duró 6 meses, o duró 5 años, qué sé yo. Pero aquí esta luna de miel será por 1000 años en el reino milenial, que en su momento también estaremos hablando de esto. Entonces vamos a continuar, hermanos, con la bienaventuranza de la quinta bienaventuranza, que la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice la palabra del Señor: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Se acuerdan que hablaba de la luna de miel de 1000 años? Reinaremos, hermanos. La promesa del Señor es que nosotros como iglesia, si luchamos, si permanecemos, si nos esforzamos, hermanos, hasta lo último, hasta que Cristo venga a recogernos, a levantarnos como su novia, como su iglesia, la promesa del Señor es que reinaremos con Él en ese milenio, hermanos, en ese nuevo mundo, en ese nuevo estilo de vida, donde las cosas nada tienen que ver con las que estamos viviendo hoy. Con estos años de vida que Dios nos ha permitido, que nos ha prestado, nada tienen que ver ese milenio. Será algo hermoso. Entonces nos habíamos quedado, hermanos, en el punto número 5, que qué debo de hacer yo para no pasar por la segunda muerte, porque estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Hablamos de la primera resurrección y dijimos que la primera resurrección es de aquellos, ¿verdad?, que resucitaron en Jesucristo, ¿verdad? Los que resucitamos y que estamos con el Señor. Y la segunda muerte es allá en aquel tiempo, y lo vamos a ver más adelante, en el juicio final, hermano, donde ya definitivamente no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y no quiero decir que en la primera lo haya. En la primera, los que estamos en Cristo, los que hemos muerto, los que permanecimos, los que fuimos encontrados fieles en el Señor, estaremos, y lo vuelvo a repetir, seremos arrebatados con Él. Entonces se habla también, hermanos, sobre la segunda muerte. Y aquí viene la pregunta: ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Qué debes de hacer tú, hermano, hermana, para no pasar por la segunda muerte? ¿Qué es esto? Fijémonos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesitamos hacer, iglesia, para no pasar por este evento? ¿Sí? Sabemos que en este evento los que se harán presentes son todos aquellos hermanos que negaron al Señor desde Adán hasta el último día. Todas aquellas personas que, habiendo escuchado de Jesucristo, que habiendo oído de Dios,
que viendo los cielos, las estrellas, las maravillas que el Señor creó, las maravillas que el Señor formó, los milagros que hizo en la humanidad, y no creyeron, estas personas, hermanos, serán las que estarán ahí. Así que tú y yo, ahorita que tenemos vida, ¿qué necesitamos vencer, iglesia? Necesitamos vencer nuestras tentaciones, necesitamos vencer al pecado, necesitamos vencer cuántas cosas, hermanos, ¿sí? Vencer. ¿Y lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Señor. Así que si el Señor Jesucristo venció la muerte, Él nos ha dicho que nosotros, como pueblo escogido de Él, como real sacerdocio, como nación santa, entonces tenemos, hermanos, el poder. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder para vencer. Así que para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios, esto de la segunda muerte no será una realidad. Lamentablemente, hermanos, y lo dije muy al principio del estudio del libro de Apocalipsis como recordatorio, que este libro no fue escrito, ¿verdad? Esta revelación no fue dada para asustarnos y para hacernos huir del Señor. No, al contrario, hermanos, está escrito para que en nosotros haya un temor hacia Dios. Y recordemos que el temor nos acerca a Dios. El libro de Apocalipsis no es un libro para asustar, y mucho menos para engañar. Es palabra fiel y verdadera, recuerdan que lo leímos, es la que está escrita en la palabra del Señor. Así que, ¿cómo vencer? ¿Cómo podemos? Tú ya tienes a Jesucristo, tú ya tienes al Espíritu Santo, yo ya lo tengo, hemos sido sellados. Eso quiere decir que somos propiedad de Dios. ¿Qué nos podrá arrebatar del amor de Dios? Angustia, hambre, persecución, dice la Biblia, desnudez. ¿Qué me puede arrebatar del amor de Dios si ya soy su hijo? ¿Verdad? La promesa de Él es que Él me protege, Él me guarda, Él me provee. Pero yo necesito vencer, porque mi carne, tu carne, ¿sí? es muy dada a debilitarse, a ceder a la tentación. ¿Cuáles son tus mayores tentaciones? ¿Cuáles son mis mayores tentaciones? Eso es lo que tenemos que vencer, hermanos. Sí, vencer lo que el mundo está ofreciendo a cada uno de nosotros. Y ese tiempo, hermanos, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, las cosas se van a poner horrendas, se van a poner horribles. Así que somos bienaventurados. Y para no llegar, para no pasar por esto de la segunda muerte, hermanos, que es la muerte donde ya definitivamente, y lo veremos también más adelante, donde el anticristo, donde Satanás, donde el falso profeta serán lanzados al infierno, al lago de fuego, allá donde ya no habrá vuelta atrás, hermanos. Así que si tú amas a tu amigo, a tu amiga, dile lo que la palabra de Dios dice, que habrá una segunda muerte, pero en esa segunda muerte, hermanos, habrá sufrimiento eterno para los que no creyeron, para los que no recibieron y para los que no anduvieron conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Así que tú y yo tenemos la capacidad y el poder para vencer, porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿sí? Al final de sus días, al final de sus tiempos, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, las palabras que quizás tú ya recuerdas, y unas palabras que nos deben de animar, hermanos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno que tú y yo pudiéramos decir lo mismo, y lo debiésemos de decir, hermanos. Sí, que al final de nuestro tiempo podamos decir: he peleado la batalla, la buena batalla. Caminar y andar en fe en Jesucristo es una lucha, es una batalla. Otra vez recordamos que Jesucristo nunca nos mintió y nunca nos dio una falsa promesa de que las cosas iban a ser sencillas en el mundo para los que amamos a Cristo.
Y vamos a tener persecución y la estamos teniendo. Estamos viendo ahorita cómo está el mundo, hermanos. ¿Sí? Cómo se está sufriendo a través de las pandemias y de todas estas cosas. Eso es persecución, eso es sufrimiento. La pandemia, lo vuelvo a digo, y lo digo, hermanos, la que se está viviendo en estos días no es obra de la casualidad, no es un accidente. Todo esto está planificado. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde estaba Dios con el pueblo hebreo, hermanos, cuando fue sacado de Egipto? ¿Dónde estaba Dios? Dice la Biblia que él los cubrió con una nube, ¿verdad? Él los guardó, Él los protegió. Ahí está el Señor. Hoy el Señor está con nosotros. No te dejes engañar y ayúdale a que quite el engaño a algunas personas que dicen, ¿dónde está Dios en esta situación? Si de veras Dios es Dios, ¿por qué permite esto? ¿Qué hizo en aquel entonces? Y lo digo otra vez, hermanos. Está probando nuestro corazón. Sí, es cierto que extrañamos estar en nuestro templo. Es cierto que extrañamos en no estar en unidad. Hermanos, tenemos que vencer. Sí, no nos enfriemos, no dejemos que el mundo venga y nos siga engañando. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera. Qué hermoso que tú y yo podamos decir estas palabras. He guardado la fe. La fe la necesitamos hoy más que nunca, hermanos. Cristo viene por su iglesia y yo debo de creer. Vienen 7 años de tribulación y de gran tribulación. 7 años tremendos, hermanos, donde aquellos pues que no abrieron su corazón a Jesucristo estarán sufriendo tristemente y muy dolorosamente, hermanos. Al que venciere, dice el Señor, le daré un nuevo nombre. ¿Recuerdas que lo mencionamos alguna vez? Que en el tiempo en que el Señor venga por su iglesia, este cuerpo que yo tengo o que tú tienes no será más ese cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corruptible. Ya no tendré este nombre, ¿sí? Ya no te conoceré por Jorge, por Rebeca, por Abraham, por José, por Eduardo. Ya tendremos un nuevo nombre, hermanos, cuando estemos con el Señor. Apocalipsis capítulo 2, para confirmar lo que estoy diciendo, versículo 17. Nuevamente dice el apóstol Juan, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. ¿Cuál Espíritu, hermanos? El Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo habla a la iglesia y dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Qué es ese maná, hermanos? Esa es la gloria del Señor. Esa es la presencia del Señor. Ese es el alimento del Señor que jamás nos va a faltar. Y daré una piedrecita blanca, dice Apocalipsis, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuándo tú y yo vamos a recibir ese nombre, hermanos? ¿Cuándo seremos llamados por Cristo de un nuevo nombre? Si así como los padres nuestros cuando éramos bebés nos registraron con un nombre, bueno, hay un libro de la vida donde está escrito nuestro nombre, y solamente estando con Cristo, estando en la gloria con Señor, recibiremos un nuevo nombre. ¿Pero a quién, hermanos? Al que venciere. ¿Sí? Estamos hablando que como yo no puedo o debo de pasar por la segunda muerte, es porque tengo que vencer. Por eso pues el apóstol Pablo decía, he acabado la buena batalla, he luchado, he permanecido, he mantenido la fe. Tendré un nuevo nombre, pero también tendré autoridad. ¿Autoridad para qué, hermanos? Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 29. No crean, hermanos, que esto lo tengo en memoria, lo estoy leyendo. ¿Sí? Estoy leyendo los versículos porque mi memoria no es para tanto, pero gracias a Dios por los instrumentos de ahora, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra de Dios, de la cual estamos basándonos en el estudio de todas estas 7 bienaventuranzas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor conmigo, hermanos? Me va a dar autoridad. ¿Autoridad para qué, hermanos? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29. ¿Qué dice la palabra del Señor? Al que venciere otra vez. ¿Se dan cuenta cómo se repite esta palabra?
al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no las obras de Eduardo, al que guardare mis obras. ¿Cuáles son las obras que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Sí? ¿Te ha transformado? ¿Te ha ayudado a superar las tentaciones? ¿A apartarte del pecado? ¿Cuáles son las obras que el Señor ha hecho en tu vida? Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta es promesa de Dios, hermano. Por eso vendremos y estaremos en el milenio reinando sobre las naciones. Versículo 27. Y las regirá con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, dice Jesús. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído lo que el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es cierto que le está hablando a las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Pero hoy tú y yo somos la iglesia en el mundo de Jesucristo. Así que a ti y a mí nos está hablando hoy, aquí en esta ciudad, a esta iglesia que estamos. Así que tendremos autoridad, hermanos. Autoridad para gobernar las naciones. ¿Sí? No seremos elegidos como terrenalmente lo estamos haciendo. Vamos y votamos y hay un programa, ¿verdad?, de elecciones. Eso ya será caduco, eso ya no funcionará en el reino celestial. Allá el Señor es el que determina las cosas como siempre lo ha hecho y tendremos esa autoridad. Es una promesa, hermanos, y vale la pena al que venciere. Pero también dice que seremos columna del templo de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Y vuelve otra vez, hermanos. ¿Lo tienes? Espero que estés subrayando estas palabras que son muy importantes. Otra vez, ¿cómo comienza Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 al 13? Al que venciere. Qué insistente, ¿verdad? Es el Señor. Porque sabe que nosotros somos débiles, hermano. Porque sabe que en este mundo estamos sufriendo muchas penalidades, pero también muchas tentaciones. El Señor sabe que ante el pecado somos débiles, ¿sí? Que así como Adán y Eva sucumbieron ante el pecado, ante la tentación, ante las cosas bonitas que Satanás les dijo, hoy tú y yo estamos muy expuestos a esto, ¿no? Y somos débiles. Y hemos pecado y nos hemos dejado seducir por las que el mundo nos está ofreciendo. Y sabemos que el príncipe del mundo es Satanás, hermanos. Y Satanás, dice la Biblia, que se viste como ángel de luz, ¿recuerdas? O sea, se viste bonito. No es como en aquellos tiempos, ¿verdad? Que seguramente has escuchado o escuchaste en aquellos tiempos cuando se hablaba de las brujas que venían en una escoba y que volaban y teníamos esa imagen, ¿verdad? Hablando en un sentido, pues, de cosas. Aquí nosotros, hermanos, sabemos que Jesús es Jesús y que Él es una realidad, no es una imagen, no es algo, ¿verdad? Es una realidad del Señor. Así que tú y yo necesitamos vencer. Por eso Juan recibió esta palabra y el Señor insistentemente, diles, Juan, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Qué hermosura, ¿no, hermanos? Ahí ya ni las pandemias nos echarán fuera del templo del Señor, hermanos. Ahí no habrá absolutamente nada que nos pueda separar del Señor. Es cierto que esta pandemia que estamos viviendo hoy, que estos acontecimientos, estas sediciones, estas guerras que están sucediendo, no nos están separando del amor, no debieran separarnos del amor de Dios, de la permanencia con nuestro Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? Gracias a Dios que esta ciencia ha aumentado y tenemos la tecnología y a través de ella Dios nos permite. Qué sabio es Dios, hermano, ¿no creen? Qué sabio, definitivamente tenemos un Dios maravilloso. Sí, que Él sabía que esto iba a suceder. Él sabía que teníamos que pasar por este tiempo
pero quiere probar nuestros corazones. Te voy a poner este medio, iglesia, para ver si a través de este medio tú me sigues buscando. Aunque ya no estés en el templo, aunque no estés congregacionalmente, físicamente unidos, pero están en espíritu como yo estoy con ustedes. Qué bendición, ¿no, hermanos? Gracias a Dios por el Dios que tenemos. Así que la promesa de Él que nos hará columna del templo de Dios, dice, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como todos los versículos de Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tenemos? Perdónenme, hermanos. ¿Qué tenemos que escuchar, hermanos? ¿Estamos escuchando esta palabra? ¿Qué hacer para yo no pasar por la segunda muerte? Primero, si eres hijo o hija de Dios, verdaderamente, eso me va a ayudar a vencer las tentaciones, los ofrecimientos que en el mundo son muy fuertes, hermanos. Necesitamos vencer. ¿Has valorado la palabra que hemos escuchado? ¿Estás valorando lo que dice al final de los versículos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero también, hermanos, dice la Biblia que recibiremos una herencia eterna. Las herencias famosas, ¿verdad? Esta será una herencia no pasajera. Aquí no vamos a heredar una casa, cuentas de banco, terrenos, automóviles. La herencia no se trata de eso. Sabe el Señor que las herencias aquí terrenalmente son un problema, hermanos, para cuando una persona fallece. Aunque haya dejado claro para quién es tal cosa, los problemas aún así se vienen. Recibiremos una herencia. Apocalipsis, ¿quién la va a recibir, hermanos? ¿Quién va a recibir esta herencia? Apocalipsis 21, versículo 7. Léelo conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. ¿Lo tienes? ¿Cómo comienza diciendo? Estoy de acuerdo. El que venciere, dice. Otra vez, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el que venciere? Heredará todas las cosas y yo seré, ¿qué dice? Su Dios. Y él será mi hijo. Así dice, ¿verdad? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. No es algo que nos debe de ayudar a vencer, a superar cualquier problema, hermano. La promesa de Dios. ¿Verdaderamente quieres que Él sea tu Dios? ¿Verdaderamente tú quieres ser su hijo? ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Vencer. Es otra vez. Vencer. Aparece nuevamente la palabra vencer. Es una lucha, hermanos, pero tenemos que vencer. Felizmente podremos decir como Pablo, ha llegado mi tiempo final, he luchado la buena batalla, ¿verdad? La fe ha permanecido en mí. ¿Qué nos están ofreciendo allá afuera, hermanos? ¿Qué nos están diciendo con estas sediciones, con estas guerras, con estas enfermedades? Se anuncia por ahí que, al parecer, hermanos, escuchaba en la noticia que esta cuestión de la pandemia viene un segundo brote por medio de allá de los asiáticos, y están anunciando que será peor que este. Hermanos, estas cosas no deben de asustarnos. Estas cosas deben de llevarnos más al Señor, de meternos más en el Señor, de unirnos más en el Señor. Porque, hermanos, la promesa es que nosotros venceremos y recibimos una herencia. Recibiremos una herencia. ¿Cuál es la herencia? Que Él será nuestro Dios. Pero sobre todo, hermanos, yo seré su hijo. ¿Anhelas verdaderamente
que el Señor, yo sí, hermanos, que el Señor me tome y me diga, el nuevo nombre que Él me tiene no lo sé cuál es, pero Él ya lo sabe, y que me diga, te amo, porque venciste, porque fuiste fiel. A pesar de que fuiste un pecador, a pesar de que tuviste muchas tentaciones, a pesar de que pecaste, a pesar de que muchas veces te dejaste seducir por la tentación, pero volviste a mí, te arrepentiste, pediste perdón por tus pecados. Por eso es que te amo, por eso es que te tengo aquí, por eso es que yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Hermano, eso hasta la piel se me hace chinita, ¿verdad? De que voy a escuchar esa voz de Dios, esa bienaventurado, hermanos, esa bienaventuranza que estamos teniendo. Así que, ¿quién pasará entonces por la segunda muerte, hermanos? Aquí viene. Nosotros no podemos pasar, pero necesitamos vencer. ¿Quién pasará por la segunda muerte? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Búscalo, por favor. No quiero que se piense que yo estoy inventando estas palabras. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Palabras fuertes, palabras claras, pero palabras también reflexivas. ¿Sí? Que si alguno de nosotros estamos en esta posición o podemos llegar a identificarnos con algún grupo de salgamos de ahí, hermanos. Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes pasarán por la segunda muerte? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. ¿Y lo empezaste a leer? Léelo conmigo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te queda claro cuál es la muerte segunda? ¿Quiénes son los que van a pasar por ahí, hermanos? Los cobardes. ¿Cobardes ante qué? ¿Sí? Aquellos que se avergonzaron de la palabra del Señor. Aquellos que se burlaron. Los incrédulos. Aquellos que no creyeron, aún estando Jesús, Dios mismo en Jesús estando allá en Jerusalén hace 2000 y tantos años, en toda esa comarca, en toda esa región, estando Jesús y viendo los milagros que ellos hicieron, que Jesús hizo, no le creyeron. Pero hoy está el Espíritu Santo haciendo milagros también, Dios haciendo milagros, y hay gente que no le cree. Entonces los incrédulos, los abominables, aquellas personas que se llevan aborreciendo nada más, aquellas personas que buscan dañar a los demás, y los abominables, los homicidas, aquellos que sabiendo que es pecado matar, que es pecado robar, que es pecado hacer estas cosas, porque la Biblia dice en Éxodo 20, no mataréis. Aquellos que apoyan, hermanos, tristemente, aquellos que están apoyando el aborto, aquellas naciones, aquellos gobernantes que están permitiendo a hombres y mujeres siendo médicos, permitiendo que ayuden a abortar a una mujer, asesinando a una criatura, los homicidas, los fornicarios, aquellos que están viviendo fuera del matrimonio, aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, aquellos que están fornicando. Cuando se vive así, se fornica fácilmente con Dios. ¿Lo crees, hermanos? Los hechiceros. ¿Cuánto podemos escuchar hoy en la televisión, a través de los medios de internet y los demás, que la hechicería ha tomado una fuerza tremenda? Lo que dice el horóscopo, lo que dicen las estrellas, lo que dice el café, lo que dicen las cartas, ¿verdad? Yo te voy a hacer feliz, yo te voy a hacer esto y esto otro. Pero peor aún, hermano, esas cosas han entrado dentro de la iglesia. ¿Sí? Ven y deposita $1,000 aquí y vas a ver que vas a recibir un milagro grande del Señor, vas a tener salud, vas a prosperar. Yo declaro, dice algunos, ¿verdad? Queriendo tomar el lugar de Dios para declarar, para hacer las cosas. El único que tiene la capacidad de declarar es Dios.
Y los hechiceros aún no alcanzarán. Los idólatras. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quiénes son los ídolos? ¿Sí? No solamente esas figuras de madera, de barro. ¿Sí? ¿Cuántas cosas? ¿Sí? Artistas. El esposo, la esposa, el carro, la casa, el dinero, tu trabajo. Y todos los mentirosos, dice. ¿Estás en Apocalipsis 21:8 conmigo, hermano? ¿Dónde tendrán su parte estas personas? ¿Quién lo dice, hermanos? ¿Lo dice el hermano Villavicencio? Lo dice la Biblia. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí, hermanos? Luego en el versículo 14 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice, Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Saben, hermanos, que la muerte y el Hades es como una pareja? ¿Sí? La muerte segunda es el lago de fuego, donde allá no habrá retorno. ¿Quién irá a ser lanzado allá, hermanos? En el milenio ya no existirá la muerte. En el reino celestial la muerte ya no existirá. Ahorita tiene vida, hermanos. Ahorita anda buscando con quien acaba. ¿Sí? Cuando estemos con el Señor, la muerte ya no existirá ahí. Porque la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, la muerte anda acabando con las personas, y el Hades decía alguna vez que es como el recogedor, ¿verdad? Que la muerte es la escoba y el Hades es el recogedor donde se va echando la basura. ¿Sí? Ya en el tiempo del Señor, que estemos con el Señor, la muerte ya no tendrá poder, ya no tendrá autoridad, ya no tendrá vida, porque hoy vive la muerte. Hoy vive la muerte, se le va a quitar la vida, hermanos. Entonces, el Hades podemos decir que es un lugar de tormento. Podemos ver la historia allá en Lucas, en capítulo 16, versículo 19 al 31, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo el rico y Lázaro? ¿Dónde estaba Lázaro cuando murió, hermanos? En el cielo. ¿Dónde estaba el rico? En el Hades, en el infierno. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí? Sácame de aquí porque estoy atormentado en una llama. No quiero salir e ir a los míos y decirles que esto es una realidad, que el infierno es una realidad, que el sufrimiento eterno es una realidad. Déjame salir, yo quiero ir a avisarles. No. Allá tienen a los profetas, allá tienen a los discípulos, allá tienen a la iglesia del siglo XX para decirles que el infierno es una realidad. Allá tienen a Jorge, tienen a Eduardo, tienen a Rebeca, tienen a... ¿Cuántos de nosotros nos tienen para anunciar y decirle a la gente que el infierno es una realidad? ¿Qué pasó en el Hades con estas personas entonces, hermano? Versículo 23 dice, y en el Hades, dice, ¿quién? El rico. Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué diferencia, no, hermanos? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees? ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Jesucristo? Sí, porque yo puedo creer lo que está escrito aquí, pero me cuesta trabajo creerle a Dios. Y lo dije alguna vez también. Sí. Tenemos que creer y entender, hermanos, que Cristo es quien tiene el control absoluto de todas las cosas. Es el Dios todopoderoso, el Dios que nos va a decir, tú eres mi hijo. Es el Dios todopoderoso. Amén, iglesia. Es el Dios todopoderoso. Créelo. Acéptalo. Anúncialo. Divúlgalo. Preséntale a Jesucristo a alguien más. Porque cuando estas cosas sucedan, hermanos, que el Apocalipsis se convierta en una realidad, que no nos falta mucho. Cuando lleguen esos 7 años de la tribulación y de la gran tribulación, cuando la iglesia antes sea arrebatada, hermanos, el ejercicio que vendrá, los acontecimientos que vendrán, son acontecimientos, y otra vez lo digo, acontecimientos horrendos.
horrendos. Yo no quiero que ninguno de los míos se vaya, pero es voluntad propia, es decisión propia. Yo cumplí y estoy cumpliendo con anunciar y decirle, ¿lo estás haciendo, hermano? ¿Sí? El evangelio no es egoísmo, ¿verdad? El evangelio es salvación. Así que Cristo es el que tiene el control. ¿Dónde dice esto, hermanos? ¿Dónde dice esto? ¿Por qué puedo decir que Cristo tiene el control aún sobre la pandemia, sobre las guerras, sobre las pestilencias, sobre todo? Porque Él tiene el control, hermanos. Apocalipsis 1:18 dice, el que vivo, refiriéndose a Él mismo, y el que vivo y estuve muerto, hablando Jesús de sí mismo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije que la muerte va a dejar de existir? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el que tiene el control de la muerte y del infierno. No es Satanás, no será el anticristo, no será el falso profeta, no son los gobernantes de nuestro mundo. Es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo el que tiene el control absoluto de todas las cosas. El que vivo, hablando en el tiempo presente, hace más de 2000 años, pero la Biblia nos está hablando del tiempo presente. El que estuve muerto, Jesucristo murió y bajó hasta las profundidades del Seol. Y estuve muerto, dice, lo aclaro. ¿Dónde está Jesús hoy, hermanos? A la diestra del Padre. Resucitó al tercer día. Por eso dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así es, dice el apóstol Juan. El mismo Señor. Así es, una afirmación de lo que estoy diciendo. He aquí, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bienaventurado pues y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos estudiando? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sobre quiénes, hermanos? Sobre los bienaventurados. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Qué hermosa bienaventuranza, hermanos. Hay que vencer. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, y vamos a continuar posteriormente con Iglesia. El Señor nos bendiga. Permíteme hacer una oración para darle gracias a Dios por este estudio que el Espíritu Santo nos ha ayudado a tener en este día, ¿sí? Y que ahí donde estamos, como estamos, el Señor siga obrando en nuestra vida. Gracias por dedicar este tiempo juntamente conmigo al estudio de la palabra del Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesús, vamos una vez más delante de tu presencia para darte toda honra y toda gloria. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias porque en ella encontramos tus promesas, encontramos lo que tú pides de nosotros. ¿Quieres tú, Señor, que nosotros venzamos y que el mundo no nos lleve, Señor? Pero no nos has dejado solos. Has enviado a tu Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a vencer, que es quien nos mantiene en el camino tuyo. Gracias, Señor, por ayudarnos, por hacerte presente con nosotros en este tiempo. Gracias por hacernos sentir tu amor, tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Te damos pues honra y alabanza, porque solamente tú eres digno de merecer, Señor, toda la gloria y toda la honra. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos eternas gracias, Señor, ahora y siempre. Amén. Iglesia, que el Señor nos bendiga y continuamos el próximo jueves en un estudio más y finalizar con las 7 bienaventuranzas. Amén. Bendiciones, Iglesia.